Estamos con la senadora Edith. Y Esther también fue la comandanta sí, de Zapatista. se me hizo ahí un Gracias. cortocircuito. Estamos con la senadora Edith, que es indígena de Chiapas, de Chamula, Ujú, semejante. el diputado federal Leonel Godoy. Pues fíjense qué figuras, ¿no? Tenemos a un político de toda la vida, ¿no, Leonel? Sí, De, de las juventudes de comunistas. las juventudes comunistas, de la campaña de Cárdenas del 88. Bueno, en el gobierno cardenista de Michoacán Sí, estuviste, ¿no? así es. Gobernador de Michoacán. Él fue el primer gobernador que tuvo en su gabinete miembros de toda la izquierda, del PPS de ese tiempo, del PST de ese tiempo, del PMT de ese tiempo y del PSUM Y de del ese tiempo. PSUM, sí. Y bueno, después pues toda una trayectoria, gobernador de Michoacán, funcionario del gobierno de la Ciudad de México, de entonces Distrito Federal, ¿no? Con Andrés Manuel. Eh, y Edith, cuéntanos cómo llegaste a senadora, cómo fue esa historia. Cuéntanos tu historia. Más que historia, son el movimiento de mujeres que ha existido en todo el mundo y en especial el movimiento de las mujeres en México. Y agradezco a todas las compañeras que siguen luchando, que seguimos luchando y las que han luchado y las que ya no están, ¿no? Como mi abuela, mi madre, que siempre lucharon desde su trinchera, desde el hogar, desde ser partera, desde participar en la comunidad, cuando no se veía bien una mujer participando en una asamblea comunitaria, decían, pues que esta mujer, cuando participa una mujer, ¿no? Está que manda a su marido porque participa en la asamblea de la comunidad, porque se les hacía muy raro que en los 70s, 80s, 90 empezaran a participar las compañeras mujeres indígenas y unas cuantas, ¿no? Entonces, porque eran más ir a la reunión, estar calladas y escuchar solamente eso, pero para participar era como eh, logras esa hazaña de poder decirle tu opinión al público y a las autoridades Pero comunitarias. fíjate que yo creo que tú has vencido tres adversidades terribles. Primero, ser indígena, Ujú. ser mujer. Y dentro del mundo indígena, venir de Chamula, que tradicionalmente ha sido una comunidad Misógino. controlada por los cacicazgos, por los liderazgos, por toda una composición muy conservadora, ¿no? Sí, bueno, en México en general ha sido como minimizar las luchas de las mujeres, ¿no? Desde llamarlas Adelitas en vez de las soldaderas, o sea, las soldadas que estaban enfrente de las revoluciones. En el movimiento zapatista hubo muchas mujeres que también estuvieron, la comandante Ramona, Esther, María, y entre otras que no están escritas, pero sí han estado. Y desde esas minimizaciones de que no hemos estado, de que siempre están, por ejemplo, en, en, mm, en Madera, en Chihuahua, cuando fueron al cuartel Madera, Carlos Montemayor escribe de los hombres guerrilleros, pero cuando presenta su libro, las mujeres le dicen, y nosotras en la historia tenemos que estar también, ¿no? Entonces eso me saltó. Y es cierto, antes, durante, después de las revoluciones que hemos tenido, hay mujeres. Y yo hoy puedo decir que llegué aquí, pero no por mi propia historia de vida, también tuvo que ver. Pero tuvo que ver estas luchas, no llego sola al poder, no es mi propia lucha, es la lucha en conjunto de todas las compañeras y de que realmente estén realmente que estemos representadas en este poder de llevar iniciativas, exhortos, este liderazgo que yo pueda tener, pero más bien es de toda la lucha de las mujeres. Cuando llega la doctora Claudia en Chiapas y la esperamos en un lugar para saludarla, ella bajó
Y yo en ese momento le comenté, eres el sueño no cumplido de mis abuelas, de las abuelas. Cuando tú llegues al poder, pues contigo nos vemos todas. Entonces eso, cuando se fue y llegó al evento en Tenejapa, ella dijo, me encontré una mujer indígena y me dijo que yo soy el sueño no cumplido de las abuelas. En algún momento estuvimos reunidos con los líderes hombres de Morena en Chamula y alguien le tocó preguntar, un mestizo, bueno, y que invitábamos a alguien mestizo, pero que es del partido del movimiento, y dijo, a ver, ¿y creen que va a llegar la doctora Claudia? Y todos callados, y yo levanté la mano y dije, sí va a llegar. ¿Por qué va a llegar? Porque es mujer, porque revisa las estadísticas que somos más mujeres. Ah, ¿y solo por eso? No, porque hemos llegado a la luna. ¿Qué nos va a costar una silla presidencial? Llegaron todas. Y llegamos todas. Una mujer en la presidencia, paridad básicamente en el gobierno, en las cámaras. Tenemos paridad, ¿no? Tenemos paridad para las gubernaturas ya, ¿no? Por ley. Tenemos que tener por ley representaciones indígenas. Tú vienes de los años 60 luchando desde la izquierda. Estas eran reivindicaciones ya por entonces, ¿no? Sí, aunque la verdad, tú lo sabes igual que yo, Pedro Miguel, nosotros que venimos de las teorías marxistas no había un análisis del feminismo. Quizá porque el planteamiento era más economicista, más de la lucha de clases que de un asunto de género. Pero sin duda yo creo que estas luchas de la igualdad sustantiva, todo lo que está ocurriendo, tiene que ver con esas ideas de izquierda que buscaron modificar al mundo, ¿no? Pero ¿de cuál marxismo venías tú? Del de Marta Harneck. Porque del marxismo del que yo venía sí estaban presentes. Sí, pero... Estaba presente Alejandra Kollontai. Pues estaba Tania. Estaba Rosa Luxemburgo. Sí. O sea, mucho antes. Pero eran pocas. Fíjate que no. A ver, esa es la impresión. Yo creo que los historiadores han sido muy misóginos. Pero si revisas las cosas, por ejemplo, en el primer congreso feminista, por ahí del 20, hay una escisión entre un feminismo de derechas que es meramente sufragista y un movimiento de feministas de izquierda que busca una transformación social. Y está marcada siempre la historia del feminismo por eso, ¿no? Sí, tienes razón. Es parte de la misma visión que uno narra, que se le olvida que en todas esas luchas había compañeras. Tienes toda la razón. Y no olvidemos que el primer país en el mundo que despenalizó el aborto fue la Unión Soviética, la Rusia socialista, ¿no? Esto es importante. Y fue el primer país del mundo en el que las mujeres llegaron a los soviets en masa. Fíjense, recién toma posesión la presidenta Sheinbaum y dice, en el Palacio Nacional hay una sala que se llama Daniel Cabrera y los Olvidados, que son pues los que han dado su vida por la transformación y se han quedado relegados a algún archivo por ahí, ¿no? Y la presidenta dice, ¿y por qué no vamos a tener una sala de las olvidadas? Mi primera idea fue, pues, porque no hay muchas, ¿no? En la historia, ¿no? Sí. Y están ahí, pues son Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra. Gertrudis Bocanegra, Elvia Carrillo Puerto, y ya, ¿no? Y cuando nos ponemos a investigar para hacer la sala que hoy está en Palacio Nacional, que es Las Mujeres en la Historia, en un mes encontramos 3,000 heroínas. Sí, sí. Está retacado, pero no salieron, no las pusieron. Hay resistentas indígenas,
Hay independentistas a pasto, hay liberalas, hay revolucionarias. La guerra sucia está llena de nombres de mujeres desaparecidas, torturadas, muertas, etcétera. Sí. Y la historia no las había registrado. O sea, entonces yo digo, cuando decimos hay que hacer historia, no solo es hacer las transformaciones, sino también es reescribir esa historia y decir, miren, la historia de este país, la conformación de este país, tiene una aportación de hombres y de mujeres igualmente importante, ¿no? Claro. Hay que ir a la sala Mujeres en la Historia del Palacio Nacional. Sí. Se entra por atrás por Correo Mayor. Okay. Sí, claro, voy a ir. Y regresando un poquito de que reescribieron, de que hay que reescribir, de que realmente se está reconociendo a un país multicultural, plurilingüe, con toda esta riqueza cultural que tenemos. Pero si vamos un poco atrás, desde la llegada de los españoles, desde ahí es el descubrimiento de América. Cuando no nos descubrieron, ya estábamos. Y de que la historia está mal contada, de que se contó una parte de cuando ellos llegaron, pero cuando estábamos nosotros siempre hemos estado. Entonces también retoma Eduardo Galeano, que él dice, pues, él rescata toda esta historia de los pueblos indígenas, la historia no contada, y cuando yo leo esos libros, digo, aquí está la historia de vida, aquí está la historia de los abuelos, aquí está, esto deberíamos de tenerlo, leerlo en la primaria, en la secundaria, cuando solo te dicen que Cristóbal Colón llegó con sus 3 barcos, la Niña, la Pinta y la otra que está ahí. De Santa María. De Santa María. Ellas 3, y las tengo aquí en la memoria. Pero cómo nos trataron de el genocidio, de olvidar, y en educación, en salud, en política, pero un genocidio rapaz, así de olvidados para siempre y por siempre. Y nosotros no, resistimos, resistimos, resistimos y seguimos resistiendo, y hoy estamos aquí, ¿no? Entonces, reescribiendo una nueva historia, si no hubiera llegado Andrés Manuel López Obrador en el 2018, claro, la llegada, porque antes fue su lucha, si no hubiera llegado él, creo que otra narrativa tendría México, no tendría esta narrativa y no estaríamos acá en este momento, que falta mucho por hacer, sí, pero seguimos construyendo esto. Y otro, el tema del feminismo. Para el occidente llega aquí a las ciudades grandes el feminismo, cuando en las comunidades no nos vemos como feministas. Bueno, algunas creo que ahorita ya se ven feministas, pero nosotras no nos vemos como feministas. Más sin embargo, las luchas que tienen son las mismas causas que tenemos, pero no nos nombramos feministas. Ahora, hay esta noción que es relativamente nueva de que el Estado mexicano de la República Independiente hereda de la colonia esa vocación o esa tendencia o esa inercia de represión y de genocidio contra los pueblos indígenas, ¿no? Y ahí tenemos la guerra del Yaqui, la guerra de castas, en fin, Yucatán. en Yucatán, ¿no? Es decir, la República sigue conquistando. Sigue la tarea de conquista. Por eso López Obrador en su gobierno pidió perdón en nombre del Estado mexicano a los pueblos indígenas. Sin embargo, yo creo que esa historia tiene interrupciones y momentos muy luminosos. Por ejemplo, el gobierno de Lázaro Cárdenas. Tú conoces esa historia, es tu paisano, de alguna manera tú estás muy marcado por el cardenismo. Bueno, pues yo creo que justo ese cardenismo, ahorita que hablábamos antes de entrar a cámaras del pueblo purépecha, fundamentalmente, es el que es más influido por Lázaro Cárdenas del Río. Y también a eso se debe, quizá, a que nosotros tenemos comunidades indígenas que están muy politizadas
que el problema que tienen ellos son el encimar los mandatos virreinales sobre sus tierras, y que eso ha generado muchos conflictos internos. Sin embargo, a la hora de fijar una posición, porque también tenemos pueblos mazahuas, tenemos pueblo náhuatl en la costa, mazahua en el oriente del estado, pero quien influye más en la política indigenista michoacana es los purépechas, y los purépechas sí están muy marcados por el cardenismo. Por ejemplo, Cherán, es el primer pueblo autónomo, se da cuando yo era gobernador. O sea, sin duda, inicia es pionero en estas decisiones de tener gobiernos autónomos, de que sean ellos mismos los que decidan cómo gobernarse. Y ahorita es un ejemplo de éxito en muchas cosas, entre ellas, por cierto, el tema de la criminalidad. Si están acosados por el crimen organizado, porque es más poderoso militar y económicamente, y están acosándolos por los bosques, que es la riqueza fundamentalmente de los pueblos purépechas. Entonces, pero a pesar de eso tienen una vida armoniosa que ya va a cumplir 14 años. Si no es que más, en el 2010, creo que fue. En 2010, ¿verdad? Sí. 15. Entonces, yo creo que hay que decirlo. Por ejemplo, en mi caso, fue el primer gobierno paritario del país. O sea, nosotros tuvimos igual número de mujeres y de hombres a nivel de secretarías, subsecretarías y direcciones. Los pueblos indígenas, nosotros creamos no por nosotros, sino lo dice bastante bien Edith, sino era la presión, la exigencia de los pueblos indígenas de tener una secretaría. Nosotros tuvimos una secretaría de pueblos indígenas que pues sirvió para los presupuestos participativos, por ejemplo, claro, que también son de esa época de nosotros. Entonces, sí hay todo un origen del cardenismo vinculado con la cultura indígena, que fue simbiótica, se mezcló muy bien, y creo yo que por eso en Michoacán, más que en otros estados, la participación política de los indígenas, y entre ellos de las mujeres indígenas, es muy destacada. Oye, quiero hacer una pequeña digresión, pero ahorita me surgió la curiosidad. ¿Cómo ocurre por llamarle de alguna manera, esa bipolaridad en Michoacán? Que es un estado que tiene una participación fundamental en la gestación de la independencia, y desde antes, que tiene un protagonismo en la resistencia contra la conquista, ¿no? De donde sale Morelos, y bueno, pues es importantísimo Michoacán en la independencia, y tiene nace Cárdenas en Michoacán. Y la reforma con Melchor Ocampo. Y al mismo tiempo es un estado tan cristero, tan pegado al Bajío, ¿no? Y donde surge también, el panismo tiene raíces tan fuertes. Sí, pero es que tú lo acabas de decir muy bien. Hay una región poco estudiada, después de la derrota del ejército de Maximiliano y el fusilamiento de él, su ejército, que ya no era un ejército profesional, sino de los que el papa de la época, mercenarios, que casi todos eran ultracatólicos, que les decían que había que devolverle en México, derogar pues las leyes de reforma. Entonces ese ejército derrotado trata de llegar a Manzanillo, y en ese trayecto, fíjense bien, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, y esa parte de Michoacán que es Aguayo, La Piedad. Por ejemplo, nosotros,
En Michoacán hay una historia de izquierda de toda la vida y nunca hemos ganado las elecciones en Zaguayo y La Piedad. Y en Zaguayo hay hasta un santo cristero ya. O sea, pero es esa parte. A un lado está Jiquilpan, donde nació el general Cárdenas, que son liberales desde la Reforma. Okay. Y del otro lado, solo 2 kilómetros de diferencia, de distancia, está Zaguayo, que es totalmente cristero. Pero es una parte que yo lo atribuyo a esa marcha que hicieron ese ejército para tratar de llegar a Manzanillo, pues que se fueron quedando los Altos de Jalisco, esta zona del Bajío michoacano y del Bajío de Guanajuato y Aguascalientes y Querétaro. Y fíjate cómo ahí fue la guerra cristera. Y ahí también nos ha costado trabajo a la izquierda ganar las elecciones. Entonces yo lo atribuyo a ese origen religioso de estos, pues que ya era un ejército de mercenarios que apoyó a Maximiliano y al final porque se retiró el ejército francés. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con esta cuestión cultural que respondió que ahí fue el centro de la guerra cristera. No hubo en otras partes. En Michoacán no hubo, en Morelia, no hubo no sé, en la costa, en la Tierra Caliente. Entonces yo creo que es una región también específica del país y donde nos toca a nosotros en la parte del Bajío Michoacán. Una pregunta provocadora. ¿Tiene algo que ver con la división indígenas-ladinos? ¿Perdón? ¿Tiene algo que ver esta dualidad con la división social entre indígenas y ladinos? Pues pues yo creo que tiene que ver donde quiera, ¿no? Sí hay siempre una actitud racista, discriminadora contra los pueblos indígenas, aún en Michoacán, que tienen una gran participación en la vida económica y cultural del estado. Sin duda hay una actitud racista. Por ejemplo, hace rato que estaban hablando Edith y la compañera en Tzotzil, estaban hablando en Tzotzil, pues nosotros siempre volteamos a ver, ¿no? O sea, seguramente ellos nos voltean a ver, y más las mujeres que no les permitían aprender el español, pues también nos voltean a ver cuando estamos hablando en español, pero nosotros tenemos una actitud crítica luego contra qué estarán diciendo, ¿no? Pues cuando a lo mejor están hablando pues del calor que está haciendo, no sé, pero hay una actitud defensiva de nosotros ante esta necesidad de ellos de comunicarse en su idioma. Pero creo que también no lo hacen con esa mentalidad de que es racista o discriminatoria. Creo que más las ideas neoliberales o los personajes neoliberales lo hacen como son mestizos. A nosotros nos negaron en la historia. Y en un segundo momento, a nosotras las mujeres y la población indígena nos dicen que los mestizos, que los blancos saben todo. Y entonces, al ellos saberlo todo, nosotros es solo escucharlos. Y si nos dicen, ve acá, o vente para acá, o saben todo y vamos a hacerle caso en todo. Porque hasta incluso geográficamente, por ejemplo, en mi comunidad, soy del municipio de Chamula, y mi comunidad es Sontehuitz. Geográficamente yo estoy a 2.700 nivel del mar. Geográficamente San Cristóbal está a 2.400, ni no me equivoco aproximadamente. Y cuando en el lenguaje, cuando vamos a San Cristóbal, mis abuelas, mis tías, mis primas que todavía que estamos ahí, dicen, vamos a subir a San Cristóbal. Cuando geográficamente está no. Pero es la idea tan discriminatoria. Tú estás abajo, el mestizo sabe todo, él no se le va nada, son unos sabios, tú cállate. Pero nos dijeron constantemente desde que llegó la conquista. Pero así ha sido. Tú vas a una comunidad rural y te dicen cuando veas a los de arriba. Pero mira, es en Michoacán, ahora en Los Altos.
Y cuando vamos a la comunidad decimos, vamos a bajar. Y yo cuando descubro esto, le digo, no es que no bajamos, subimos. No, bajamos. No, pero no, bueno, no me peleo con eso, con que yo ya sé y digo, tan cabrona estuvo la conquista, bueno, no sé si va a salir. Sí, déjalo. Tan fuerte que ha estado esta conquista que a mí me dijeron cuando fui a la escuela, porque fue en la escuela con ladinos, y mi padre me decía, no te vayas a echar gases, porque ellos nunca se echan gases. Tan fuerte era así que yo me escondía o iba al baño y todavía no sabía cómo pedir permiso para ir al baño. Entonces, era tan aplastante, tan marcada, que cuando vienes con tu traje tradicional, esa india, esa pata rajada. Entonces, cuando empezamos a hablar, yo ya empiezo a hablar en mi idioma y decirle a las compañeras, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Empezamos a platicar la política. Cuando hay personas ahí cerca, ¿qué están diciendo de nosotros? Hablen en español, porque ¿qué tonterías dicen? Y nosotros nos volteamos. No, pues nada, ¿a poco sí estabas acá? Discúlpanos, pero no estamos hablando nada de ti, porque también creo que ¿cómo decirlo? Sus abuelos, sus padres, era tan marcado la discriminación hacia los pueblos indígenas que ya lo traen en su ADN, de decir, están hablando mal de mí, porque ellos hicieron mucho complot para los pueblos y comunidades indígenas para que no avanzáramos. Bueno, pero entonces, eso es mi pensar, ¿no? No, es cierto, pero es que, fíjate, contrastando las cosas, Chiapas y Michoacán son casos totalmente distintos, porque en Chiapas la opresión fue absoluta, es decir, esa es tierra de conquista de Pedro de Alvarado. Y no es lo mismo la conquista de Hernán Cortés que la conquista de Pedro de Alvarado. Sí. Digamos que Pedro de Alvarado sí era del Partido Republicano trumpista. O sea, ese sí era un asesinote descarado, ¿no? Y eso crea una sociedad que hasta 1994 se parecía mucho a la Sudáfrica de antes de Mandela. Era una sociedad aparte que leí, segregacionista, totalmente, ¿eh? O sea, tal vez no había letreros que dijeran esta playa no es para indígenas, pero en los hechos así era. Y los indígenas tenían que bajarse de la banqueta. Yo lo vi en San Cristóbal Las Casas cuando iba a pasar un ladino. Lo vi. Tenía un amigo que era de Comitán, que era hijo de un finquero. Y en las vacaciones lo mandaban a la finca y él se aburría mucho en las vacaciones. Entonces, para que no se aburriera, su papá le regaló a un niño indio. Le dijo, juega con él. Y jugaron. Luego él se fue a dormir, el niño se fue. Y a la mañana siguiente el papá le dice, ¿y tu indio? Y le dice, no sé, pues se debe haber ido a dormir. Y le dice, idiota, ¿y lo dejaste ir? Pues te lo regalé, es tuyo. A ver, esto es real. Y eso no ocurre en Michoacán. Eso no ocurre en Michoacán. No, por las parte de las políticas indigenistas, no del general Cárdenas, que fueron más marcadas, sino desde antes. Así es. Allá había otra. A mi tía, reforzando lo que dices, Pedro Miguel, a mi tía le dijeron, bájate de la banqueta porque la ensucias. Sí. Porque pues nuestros caminos son veredas, no son calles de asfalto. Son veredas y pues hay lodo. Y en las calles de ahí de San Cristóbal son banquetas. Pero incluso mis padres, mis abuelos decían que hay que bajar a San Cristóbal hasta las 12 del día. Si te encuentra un mestizo en San Cristóbal a esa hora, te pone a barrer y te encarcela. Te pone a hacer el aseo de toda la ciudad, bueno, no de toda, pero una parte de la ciudad si logras hacerlo, ¿no? Así que era muy temprano ir y regresarse antes de las 12 del día, ¿no? Opresión, se llama opresión. Pero es importante lo que sucede, que no sucede en Chiapas, como bien lo dice Pedro Miguel, que no sucede en Michoacán. Ahora, el pulso real de las 32 entidades federativas que hay pueblos indígenas, se cuenta de una manera diferente. Una gran conclusión. Sí, claro. Una gran conclusión. Sí, porque Chihuahua no es lo mismo. Chihuahua no es lo mismo. O Nayarit. Nada que ver, pero en Chiapas, voy a decir algo fuerte, hasta la izquierda es racista. Con la pena.
Hasta compañeras y compañeros de izquierda ladinos se han expresado, yo lo he oído, de una forma profundamente racista, ¿no? Sí, y eso nos enseña que necesitamos crear las políticas públicas más humanas, más centradas en, pues en los pueblos y en las comunidades hay asambleas y todo se decide, lo que nos va a ir bien o lo que no nos va a ir bien en una asamblea se decide. Entonces es también aprender de este México profundo que hay y sus sistemas normativos que tienen, que mucho tiempo fueron satanizadas, ¿no? De decir, ay, ¿qué van a saber? Estos ni saben hablar. Cuando empiezan a hablar el español, no, este sí habla español, pero cuando dice solo sí y no, para ellos ya hablas español, el sí y el no, aunque no entiendas todo. Entonces sí es muy complicado y qué bueno que las políticas públicas, se está avanzando en este México y se está queriendo visibilizar la realidad que tenemos y no de esconder como lo Bueno, hicieron antes. y estamos llegando a un punto de encuentro en el que las, eh, las estructuras sociales y legales de las comunidades indígenas se están encontrando en la Constitución, ¿no? Ujú, Con la reforma que se acaba de hacer. ujú. Diputado, ¿rebasamos por la izquierda los acuerdos de San Andrés Larráinzar o no? Sí, ¿Sí? sin duda, sin duda. A ver, ¿cuál es tu visión de esto? Bueno, yo creo que lo está expresando mejor Edith que yo, pero a mí me parece que no solo en la parte indigenista, sino en la parte de lo que soñaba el ejército zapatista, ¿no? De una sociedad más justa, una sociedad donde también las mujeres pudieran participar, no solo en los temas culturales, sino en los económicos, en los sociales. Por ejemplo, para mí es muy importante la reforma en el tema de la igualdad sustantiva, no solo en el tema de las comunidades indígenas, no solo en el tema de recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, sino en este tema que parece conceptual, que es la igualdad sustantiva, que a mí en lo personal me parece que no la hemos todavía desarrollado bien, que nos permita varias cosas, entre ellas no solo los pueblos indígenas, sino las mujeres indígenas, ¿no? Nosotros tenemos una compañera michoacana, compañera de Edith, que se llama Celeste Asensio, que ella no solo es indígena, no solo es mujer, sino además es lesbiana. Sí. Entonces, Sí. pareciera que su lucha todavía es esta que da Edith, todavía en el caso de ella, o de muchas de ellas, es también muy, pues muy dispareja todavía. Cuádruple discriminación. Era cuando era joven también. Sí, no, yo la conozco desde entonces. Sí, por eso es que antes tenía las 4 acciones afirmativas. Sí. Indígena, mujer, joven y lesbiana. Entonces, ahí cumplías 4. Pues a lo mejor son 5 si consideras la tradición centralista, porque además michoacana. ¿No? Claro, o sea, porque además hay una tradición discriminatoria centralista. Sí, claro, bien dicho. ¿No? Fíjate. Entonces, estamos en otro país de alguna manera, ¿no, senadora? Sí, hoy por hoy sí estamos narrando toda esta, pues todo lo que ha pasado en México en lo plural. Pues antes no teníamos una narrativa de que pudiera llegar una mujer indígena al poder, que va a saber, no habla el español, que va a entender leyes, si no estudió, si estudió. Perdón, pero a veces hay personas que tienen doctorado, maestría, posgrado y siguen preparándose y ni dan ni una por representar a México. Y hay muchos liderazgos que tienen el pulso correcto de la población indígena, de las mujeres, y me llamaba la atención esta palabra indigenista, luego los indígenas, luego los indios, nos han cambiado de nombre a cada que se pueda. ¿Y cómo nos vamos a llamar?
Nosotros no somos, sí territorialmente sí, pero cuando tú preguntas de dónde son, Tajlumaltic, Liquemun Tajlumaltic. Ah, es de la tierra, somos de la tierra, ese es el lenguaje. No hay territorialidad, no hay una frontera, sino somos de este mundo, de este universo, que no discrimina. Pero al final, cuando nos topamos con las políticas públicas, con salud, con educación, no es que tienes que venir de aquí para poderte atender aquí, para darte educación aquí. Si tienes dinero, sí te voy a apoyar. Tienes salud, tienes educación, tienes justicia. Solo para los que tienen dinero. Hoy por hoy, pues vemos que hay becas, vemos que ya se van a construir más escuelas y hay cambios, todavía faltan. Lo que se dijo en los acuerdos de San Andrés, todo este bagaje de luchas que se escribió, hay una parte que sí supera al artículo 2 constitucional, que ya estamos en el centro de las políticas públicas, pero como las leyes, reformas eh, se perfeccionan en lo cotidiano o dependiendo de los movimientos que haya. Entonces, la ley es perfectible y vamos hacia allá. ¿Pero qué falta? Tener el pulso, las comunidades. Un ejemplo, en el sector salud, las parteras tienen y cumplen las características como el sector salud. ¿Están reconocidas? Están reconocidas, pero faltan las acciones dentro para implementarlas. En el sector salud, preguntas a un médico, es que viene con una partera, ya la medio mato. No, viene con una partera, ya viene mal, va a morir el bebé, va a hacer esto. Ay, nos complican la vida esas parteras. Esperemos que no estén. Si revisamos bien las leyes, en la Ley General de Salud está tan dignificado. Pero hay otras que son la NOM 020 que también hay que perfeccionarlas todavía para que se vean visibles o desde lo comunitario ¿quién es nuestro primer respondiente? Es la partera. Yo me embarazo y ¿con quién acudo? A la partera. Mi segundo momento para que me ayude, yo por si se complica el parto, ahora es la medicina alópata, o sea, con los médicos que tienen estudios y todo. Pero falta. Seguimos trabajando y la apertura que tiene hoy coyuntural, tiempo político, momento histórico, nos ponen en el centro. Y entonces sí se puede hacer cambios, sí se puede perfeccionar, sí se puede seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nos toman en cuenta hoy en día. Imagínate si solo hubieran cambiado como antes las leyes que se cambiaban. Sí, reconozco a los pueblos indígenas, yo solo estaría como las cámaras ahí de adorno, visibilizarme, sí, traigan a las mujeres indígenas. Incluso me dijeron un día, ¿no? Hace años atrás, 10 años, Edith, ¿nos apoyas? Pero solo vas a estar abajo del asta bandera. ¿Y qué voy a decir? No, nada, solo con tu presencia porque eres mujer indígena. Sí, ahí te aviso, muchas gracias, ¿no? O sea, yo no soy ya un florero, no soy ya solamente una persona que llena un espacio de adorno político, sino si nos toman en cuenta, aquí estamos. Y hoy nos toman en cuenta porque estamos viviendo los momentos históricos. Si fuera así, somos solamente un sujeto de interés público, como un niño chiquito de ten esto, te parece que te sirve esto, parece esto. Siempre andan pensando que nos va a ayudar, nunca nos preguntan qué tenemos. Pero, a ver, tú señalas algo que es muy importante. ¿Qué es la diferencia entre promulgar una ley y que la ley tenga plena vigencia? Abogado, en el caso, por ejemplo, de las parteras. Bueno, si hay un reconocimiento, ahora falta que en la vida cotidiana, práctica, se aplique. Pues es que yo pienso que es un asunto cultural. Nos tenemos que acostumbrar que en lo político, en lo educativo, en lo social, en lo médico, en las políticas públicas, en todo
el tema indígena sea transversal. Exactamente. Para que pueda lograr el propósito de que, pues de que los pueblos indígenas sean un factor que ayuden al desarrollo con justicia de este país. Solo es la única manera incorporarlo en todo, entre ellos al tema económico. Regresando al tema de los purépechas que decía que están acosados por el crimen organizado, pues ellos tienen bosques que deberían de servir para detonar el desarrollo de México, no que se esté pensando que esos bosques solo puedan ser vistos como parte de una industrialización del país. Si los bosques son vistos como los ven los pueblos indígenas, cuando menos yo lo veo allá con los purépechas, que las deforestaciones que se hacen no son de los indígenas, No. No, antes eran los talamontes famosos y ahora es el crimen organizado. Mineras, ¿no? Perdón. Mineras. Y mineras, nada más que las mineras están en zonas más de la costa. Ajá. Allá es una zona náhuatl que es otra lucha de ternium ahí en Aquila, que también está metido ya también el crimen organizado, aliado para quitarles mantos acuíferos, una serie, del agua fundamentalmente. Entonces, es otro tema, pero es parte también de la lucha y de la resistencia de los pueblos indígenas náhuatl de Michoacán. Es que yo tengo la impresión de que a veces se confunde el conseguir en el papel una reivindicación y hacerla realidad. Sí. Les pongo un ejemplo que a mí me parece dramático, terrible y muy claro. La reforma laboral que se llevó a cabo en el sexenio pasado, que puso las bases para la democratización de los sindicatos. Pero lo que no puede hacer ni el Ejecutivo ni el Legislativo es democratizar los sindicatos. Eso lo tienen que hacer los sindicatos mismos. Los miembros. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez promulgada y en vigor esa ley, o esas reformas legales, hubo procesos de renovación de liderazgos en algunos sindicatos. Muy pocos. Muy pocos. Y quedaron los charros de siempre. Ganaron. Ganaron con las nuevas leyes, ¿no? ¿Y qué hicieron los disidentes? Le mentaron la madre al gobierno. ¿Por qué no los democratizas? No, pues compañeros, porque lo tienen que hacer ustedes, porque claro, las reivindicaciones se conquistan, no son un regalo. Pues eso mismo, creo yo, ese mismo ejemplo hay que planteárnoslos con los pueblos indígenas. Son los pueblos indígenas los que tienen que lograr materializar esto que está en la Constitución y en leyes secundarias. Tienen las condiciones. Tiene las condiciones. Las condiciones. ¿Por qué? Porque se formó un comité técnico asesor, un comité técnico para trabajar la ley secundaria del artículo 2 constitucional y va a las consultas, donde a los pueblos indígenas, y ahí donde se garantiza el que hable y el que esté jóvenes, que estén mujeres, que estén autoridades comunitarias, grupos académicos, que vean, porque también ya hay académicos jóvenes, indígenas, mujeres indígenas. Sí. Hay también compañeras que ya no solo hablan el idioma, el segundo, que es el primero, que es la lengua materna, nuestro idioma original. La segunda, que es el español, y la tercera, que es, bueno, algunos aprendieron porque es necesario el inglés, el francés y entre otros idiomas, porque ya sí lo hablan. Y aquí lo interesante es que el artículo 2, bueno, la ley secundaria va a consulta a los pueblos indígenas y ahí podemos explayarnos y ahí podemos proponer. Si vemos que la ley todavía le falta, nosotros podemos abonar en esta ley antes de que llegue a las dos cámaras, tanto de diputados y la de senadores,
podemos abonar nosotros porque va a nuestras comunidades y va a nuestros pueblos. Y lo que quiero decir que en este artículo 2 constitucional, el mandato de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy se ejecutan los recursos directos, que es el gobierno federal, el estatal, el municipal y el cuarto gobierno, que es el comunitario. Y el comunitario, y ella bien claro lo dijo, llega el recurso directo de la federal a los municipios. ¿Quién recibe el dinero en la tarjeta que maneja bienestar? Tesorera, con A. Los pueblos y comunidades indígenas decían, bueno, vamos a nombrar una tesorera, sí, porque están los lineamientos. Y realmente sí vamos a nombrar a mujeres, sí. Y me llamaban, ¿no?, los compañeros, y es que dicen que es necesaria una mujer, senadora, ¿cómo? No, es un mandato de la presidenta, se cumple, es mujer y punto. Ah, bueno, si no, no va a haber dinero. Ah, bueno, está bien. Entonces, hoy por hoy la figura a nivel federal y en todas las 32 entidades federativas donde hay pueblos indígenas, hay tesoreras mujeres y vamos a seguir caminando de la mano con el pueblo. No porque nos vean como enemigas, sino somos el pueblo y todo ese dinero que llega se decide qué hay que hacer. Infraestructura para agua potable, para el drenaje, para lo que necesitemos en la comunidad. Porque el hecho de que lo tenga la mujer no va a decir, yo ya tengo el dinero y yo ya mando. No, tenemos el dinero, es de todos y decidamos en esta asamblea para qué va a servir. Porque yo voy a recibir el dinero y yo voy a decir dónde se gastó. Y si lo malgastamos, pues ya será para todos. Si se pierde el dinero, pues lo perdimos todos, porque ya no va a ser solo de una, es de la asamblea comunitaria. Y es muy interesante lo que está sucediendo en este momento, porque todas son mujeres. Pero, Andrés Manuel tenía una constante preocupación en ese punto, y mira que le dijeron que era misógino y que era antifeminista, etcétera, pero él siempre decía que el dinero lo administren las mujeres, son más honradas. Siempre lo dijo, ¿eh? Recuerdo, por ejemplo, cuando se estaba haciendo el programa La Escuela es Nuestra, siempre decía, no era un lineamiento, pero sí era una recomendación: pongan a una mujer de tesorera. Fíjate qué cosas, ¿no? Y te cuento, ¿no? Pues en mi comunidad, ¿cuándo íbamos a ver un priista, ¿no? Porque el que llegó es un priista. Y llegó pidiendo, pues yo quiero llevar la obra que ustedes tienen del presupuesto directo del FAISPIAM que tienen. Y nosotras dijimos, ¿y cuándo iba a venir un priista a pedir trabajo en una localidad recóndita donde no hay internet, donde casi no hay señal? Cuando ellos estaban en el poder, todo ese dinero pues se quedaba ahí y te llegaba, si es que te llegaba, si no, se desaparecía en la carretera, que no hay señal, desapareció la señal y con el dinero también, ¿no? Entonces, no llegaba. Y hoy, o sea, hace 15 días tuvimos la asamblea en mi comunidad y vimos a este personaje y dijimos, ¿cuándo íbamos a ver a un priista pidiendo trabajo en una localidad recóndita? Jamás. Pues sí. Y están así dispersos queriendo juntar para que tengan, pero ahorita sí tienen trabajo, ¿no? Los que quieran trabajar, tenemos trabajo. Bueno, pues tenemos una transformación muy fuerte ya en curso en el asunto mujeres, en el asunto comunidades indígenas. Sí. Pero, bueno, cuando estábamos jóvenes, licenciado Godoy, nos imaginábamos una utopía, ¿no? ¿Cómo vamos con la construcción de esa utopía? ¿Qué nos falta? ¿Qué pendientes tenemos? Aprendimos algo del gobierno del general Lázaro Cárdenas, que 6 años no son suficientes y que por el contrario la
reacción de la derecha para recuperar privilegios, lo consigue. No diríamos, por ejemplo, el caso de Manuel Ávila Camacho, sino fundamentalmente de Miguel Alemán, y de ahí para acá. Entonces yo creo que Andrés Manuel tuvo la gran visión de buscar de entender primero que 6 años no son suficientes para una transformación. Segundo, que sin duda también las condiciones del 40 son diferentes a las del 24, de que no llegara un Ávila Camacho, sino un Francisco J. Múgica, ¿no? Y eso ha permitido, en mi opinión, profundizar la transformación de nuestro país. Pero a pesar de eso, porque hablamos del neoliberalismo, que ha sido la parte más dañina del capitalismo, pero el capitalismo siempre ha sido voraz, en mi opinión. Entonces no es solo los 36 años del neoliberalismo, sino toda la explotación capitalista que hemos tenido en México, que necesitamos, en mi opinión, años de transformación. Yo te diría un tema, estamos hablando del indigenista, pero por ejemplo el tema de la corrupción, lo tenemos hasta abajo, o el tema del crimen organizado que tiene base social, que pues, estamos tratando de combatir hasta los narcocorridos, las narcoseries, las películas. O sea, hay muchos adversarios que acechan una transformación profunda del pueblo de México, y yo creo que esta decisión de la presidenta y antes de Andrés Manuel de desmantelar el andamiaje jurídico neoliberal es la ruta correcta y hay que continuarla, en mi opinión, pero luego todavía nos va a faltar la cuestión, reitero, cultural del tema que estamos hablando, que es más profundo, que no va a ser sencillo. Recuerden que, por ejemplo, en el reparto agrario, el himno agrarista era un esperanzador de lo que podía venir. Las películas, la pintura, los muralistas. Hubo todo un fenómeno social que tenemos que seguir impulsando, y no solo el andamiaje jurídico, sino también la cuestión social y cultural de nuestro país. Sí. Es que, fíjate, corrupción, crimen organizado y revolución de las conciencias. Siendo autocríticos, yo creo que la 4T cometió un gravísimo error en sus inicios, cuando llega Andrés Manuel a la presidencia. Y no teníamos ni idea de la profundidad de la corrupción. No nos la imaginábamos, no nos imaginábamos la extensión y la hondura de lo podrido que estaba el Estado mexicano. Sí, eso sí. Empezamos a verlo y tal vez ni es error, porque desde la oposición pues obviamente no se podía ver, ¿no? Empezamos a verlo gobernando, ¿no? Oficina por oficina, empezar a entrar a las oficinas y ver la gusanera, ¿no? Municipio por municipio, estado por estado. Y eso nos plantea un desafío terrible, que es vencer a la corrupción y que la corrupción no te venza a ti, que no te devore, ¿no? Claro, bueno. Totalmente. El crimen organizado. Yo creo que el neoliberalismo convirtió al crimen organizado en un sector de la economía, por derecho propio. Pues es uno de los principales generadores de fuentes de empleo, de divisas, de lo que sea. Y no es nacional, es transnacional. Y tenemos en efecto un narcoestado. Se llama Estados Unidos de América. Ese es el narcoestado. El mayor mercado, el mayor productor de armas, la mayor lavandería. Bueno. Y entonces, ¿cómo erradicas un sector de la economía? ¿Cómo erradicas una industria que genera 500,000 empleos?
Bueno, Calderón dijo, pues matémoslos, por eso se le acusa de genocidio. Ujú. Porque además esas 500,000 personas, a lo mejor son 300,000, a lo mejor es 1,000,000, pues no son pistoleros, no son sicarios, son abuelitas, son estudiantes, son niños, son amas de casa, son profesionistas que se vincularon al narco. Pero yo Y- creo que están unidos la corrupción y el crimen organizado. Sí, claro. Combates a uno sin combatir al otro, pues cometes un error. Así es. Y en ambos casos también tiene que ver la mejora de las condiciones de vida de la gente. Estas ideas que empezó Andrés Manuel, que son muy de izquierda, en buscar las causas del delito. Las causas del delito siempre han sido más importantes que combatir el fenómeno delictivo ya como tal, que sí hay que hacerlo, hay que combatir la impunidad, hay que castigar, pero si no cumples la otra parte, que es las causas que para nosotros son la falta de oportunidades, pues yo creo que no vamos a derrotarlo. Una vez cuando yo era gobernador que Calderón mandó 5,000 soldados sin consultar, yo le dije que también mandara 5,000 trabajadores sociales. Y se enojó mucho Pues conmigo. claro. Es que, fíjate, a ver, yo creo que cuando tú dices que hay que combatir las causas, si las causas del deslizamiento de sectores depauperados de la población a la delincuencia, hay que combatirlas. Entre el 94 y el 2012 probablemente, 8 millones de campesinas y campesinos abandonan el campo. El Tratado de Libre Comercio. Expulsados del campo. ¿Y qué se les ofrece como vivienda, como trabajo, como clínicas, como... Nada. Se les ofrecen 3 destinos, que son o te vas al norte, Ujú. o pides limosna en las ciudades, o te vas al narco. 8 millones de personas. Bueno, cuando hablo de crear un sector de la economía, hablo de eso. Pero creo que también hay una cosa que es muy polémica, pero que no debemos omitir. El narco existe porque existe la prohibición. Si no hay prohibición, la cocaína cuesta lo mismo que la sal de uvas picot. Y se acaba el negocio. Y estoy convencido de que el gran impulsor de la prohibición, porque es la condición de negocio, es Estados Unidos. Yo creo que esto tendríamos que discutirlo y llegar a la conclusión de que no podemos combatir con la policía y con el ejército lo que se tiene que combatir con médicos, con psicólogos y con trabajadores Son sociales. trabajadores. Atención a las causas. Atención. Así es. Y hoy en los pueblos y comunidades indígenas se nos está volteando a ver y hay un recurso directo y es muy esperanzador porque entonces sí, estamos en el centro de las políticas y vamos a seguir estándolo y vamos a seguir abonando también para tener un país más democrático, justo, equitativo y que nos vean como actores claves dentro de las políticas públicas. Yo creo que esa es la clave. Yo lo diría como una de las conclusiones, Edith y Pedro Miguel, que el que los miembros de las comunidades indígenas se conviertan en actores de la transformación, eso va a lograr que los pueblos indígenas pues emerjan como ese cuarto sector que necesitamos. No, pero además como cuarto sector, si estás hablando de 8 millones de campesinos expulsados, pues tenemos 20 millones de indígenas en el país que pueden ser una palanca de la transformación de México. Así es. Y desde mis iniciativas es que, por ejemplo, en el sector de las parteras, es que 3 cartas de mujeres que las atendió una partera, den 3 cartas y avalas a una partera empírica y que se cree un registro nacional de parteras y que se le asigne un presupuesto sacándolo del FAIS y FAISMUN, que a veces no se
no se ejecuta en el territorio, en la aterriza. realidad, Sí. pero que aterrice este sector que está invisible, porque en el Senado de la República invito a las compañeras parteras de Chiapas del Sur, y esta semana hicimos un conversatorio también con las mujeres parteras del Estado de México, de Ecatepec, y tenían las mismas necesidades y eran, digo, ¿cómo? También en México, Zonas urbanas. sí, exacto, zonas urbanas tienen parteras. Esa impresión, dije, Sí, claro. wow, ¿no? Seguimos estando y seguimos vivas con todos los métodos, ahora trabajar a la par. Pero hay una cuestión, Edith, que debe de ocurrir en nuestro país, que las parteras no sean solo un auxilio de las mujeres pobres, Sí. sino que sean vistas como dignas como un médico, pero un así médico es, y también una señora, Profesionistas de la salud. exactamente. Exacto. Profesionistas de la salud. Sí. Todas las características de un sector salud, Sí. solo en lo comunitario y en lo urbano, ¿no? No, pero vamos al cuarto punto, que es la revolución de las conciencias, que es aceptar que la clase media acepte que en primera instancia lo que tiene que hacer es buscar una partera. O sea, tenemos un déficit de ginecobstetras. Y además no necesitas un ginecobstetra de todo Necesariamente. parto, ¿no? Y Sí, eso no es como cierto. lo mencionabas, necesitamos como dignificar la partera. Nosotras en nuestras comunidades no los vemos como menos, las vemos como autoridades, porque al final del día cuando te enfermas o cuando estás mal y estás embarazada, ellas espiritualmente o psicológicamente también te atienden. Exacto, O sea, bien dicho. tienen todas Claro. las características, no que ya me siento mal, te tienes que tomar este té, pero este no porque estás embarazada, porque puede hacer el daño. O sea, saben las características de la medicina tradicional, de cómo nos pueden regular desde adentro, o sea, de qué necesitamos las mujeres embarazadas. Esto tendríamos que tener un encuentro de saberes entre médicos alópatas y parteras tradicionales, empíricas, profesionales, o sea, de todo dentro de la salud tienen que tener un encuentro y conocerse que son una ayuda mutua. Y así, pues reducimos muerte materno-infantil y entre otras cosas, ¿no? Esto es solo un sector, aparte del sector del intérprete en lenguas maternas en los hospitales. Digo, este registro de parteras, porque a mí me interesa, porque por ejemplo, Lupita, que es la partera de Chamula, que si viene a la Ciudad de México y en el metro hay una mujer que está en trabajo en labor de parto, ella lo puede atender, porque está en el registro nacional y ella puede reducir todos esos riesgos que pueda tener la mamá. Porque el parto no te pregunta, es que voy a parir de día, de noche. Sí, no se programa no se como programa. una computadora, Llega ¿no? lo que llega La cesárea sí se programa. Las cesáreas sí se programan. Bueno, Es una son un gran distorsión. pero, un gran negocio. pero eso es solo un punto. O sea, una Bueno, pero ahí tienes un gran ejemplo de cómo, fíjate, se podría definir esa revolución de las conciencias como un encuentro de la población mexicana consigo misma. Y con sus riquezas y con sus recursos, ¿no? Ahí, en el caso de las parteras, pero yo creo que son muchas más cosas, Sí, eso es solo ¿no? una parte. El reencuentro de distintos sectores con sus propias tradiciones democráticas, ¿no? Con los sistemas normativos, Con los con la sistemas política. normativos. Vayamos al ejemplo de Cherán. Su éxito en el combate a la delincuencia común dentro de la comunidad También. se ha reducido drásticamente. Entonces ese es otro ejemplo que no necesariamente son las parteras. O sea, sí hay muchos Pero ejemplos. eso no nos cuentan, como son otras notas amarillistas que solo difunden lo que quieren, pero no resaltan todo este trabajo interno que hay dentro de las comunidades. O sea, yo creo que faltaría, invitaría a Pedro Miguel que invitáramos a
liderazgos de las 32 entidades federativas y las historias, verlos de diferentes perspectivas, ¿no? O sea, Bueno, eso ya es un trabajo de la 4TV, no mío. Pero fíjense, así como deberíamos llegar a un momento en que una mujer no acuda con la partera por un asunto económico, sino por un asunto de las mismas probabilidades de que nazca hay alguien, confianza. que haya eso. Así también deberá ocurrir en su momento con los juzgadores indígenas Sí. y los juzgadores ladinos, como le llamaste hace rato, o también la policía comunitaria con la policía ladina, la tradicional, la preventiva, la de ministerial. Entonces hay muchas cosas que podemos, este sector le llama cuarto nivel de gobierno, que también estoy de acuerdo, pero yo estaba hablando de la cuestión social. Esos 20 millones o más son un motor del desarrollo del país. Totalmente. Así es. Estamos en Estados Unidos. Están en Estados Unidos, pero además, pues yo me congratulo de que ahora estén en el Senado y en la Cámara de Diputados y en gobiernos de los estados y en municipios, Por ejemplo, etcétera, el ¿no? caso de Celeste Asensio es una Celeste. candidata al gobierno del estado. Fíjate, es maravilloso. No sé si eso vaya a ocurrir, pero ya el hecho de que ella forme parte de esta posibilidad, en el caso de Michoacán, y seguramente hay en otras entidades donde hay muy fuerte presencia indígena. Entonces, yo creo que eso también ya es un avance. Que no tengamos una presidenta mujer nada más, sino podamos tener una gobernadora indígena, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no son las soldadas, las guerrilleras, ya no son las Adelitas, ahora ya somos las diputadas, los diputados, las senadoras, los senadores de los pueblos indígenas que estamos poniendo desde el centro del país que sí se puede caminar sin discriminar, sin racismo, sin clasismo, sin vernos al igual y que todas las políticas en salud, en educación, se vean por igual. Es un gran ejemplo que tenemos y que si seguimos en construcción. Y creo que preguntabas lo de pues, qué sigue o la utopía. Para eso sirve, creo, ¿no? Para seguir caminando juntas y juntos en este momento histórico y mientras tengamos existencia, porque cuando mis padres me enseñaron, vas a durar por tus acciones que dejas, no duras porque estás en este mundo, sino duras cómo dejas o tú cómo te leen después de que ya no estés. Claro. Persona honesta, persona que trabajó para su pueblo o trabajó para su bolsillo. Y el pueblo lo sabe, el pueblo no es tonto, como bien lo dice el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ahora tenemos el siguiente paso para hacer historia, es la reforma electoral. Y les va a tocar a ustedes. ¿Qué perspectivas le ven a eso? ¿Qué alcances le ven, diputado? Bueno, en primer lugar es una decisión correcta. Yo creo que no solo una reforma electoral, nosotros necesitamos una reforma del Estado. Tenemos que repensar el régimen político que tenemos, el presidencialista, semipresidencialista, parlamentario, semiparlamentario, en fin. Aparte de la conformación de las cámaras, aparte de los partidos políticos, aparte de los órganos electorales, yo creo que nos faltan muchas cosas, entre ellas estas que están platicando hoy. El cuarto nivel. Sí, así es. O sea, yo lo veo bien. Me parece, en mi opinión, que sería bueno incorporar a voces que no son nuestras. O sea, hay que escuchar a la derecha también en eso. Yo pienso.
Como por cierto, a mí me parece que nos hubiera servido un ministro o ministra de la derecha, alguien que defienda. Yo soy defensor de los derechos de las mujeres, o formo parte de esa lucha de decidir sobre su cuerpo. Pero también pues hay un sector de mexicanas y mexicanos que no piensan eso, y que hubiera sido bueno que en la corte hubiera ese debate, porque ese debate también nos va a servir a las mexicanas y los mexicanos. Entonces, así como pienso de la corte que no debe ser monolítica, también pienso que una reforma electoral también, y más porque estamos todavía en un proceso de transición. Ya cuando el país esté en otro estadio, pues ya es otra cosa, pero en este momento necesitamos escuchar también a la derecha en esa reforma electoral, y si es una reforma del Estado, mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo, a todas y a todos, ¿no? Senadora. Que la brújula es el pueblo, que nos va a indicar cómo ir caminando en este proceso. Y la derecha también es pueblo, aunque le choque saberlo. Pero también a nosotros A nosotros también. Hay ideas muy rescatables, porque pues también ellos fueron los primeros, bueno, derechas, izquierdas, el pueblo mexicano en sí, más que llamarlo derecha, izquierda, el pueblo mexicano y su bienestar, pues puso también las bases, y tenemos y que seguimos sumando este tipo de ideas de trabajo, y no solo de lucrar con un derecho o con las políticas públicas. O sea, que se sumen las personas que quieran ver el bienestar del pueblo de México, y para los que quieran restar, mejor ni se aparezcan, ¿no? Digo. Pues sí, los que quieran trabajar. Los que quieran trabajar. Para el bienestar de Donald Trump, esos no los queremos. Creo que uno de los aspectos cruciales de esta reforma, de los que lamentablemente se habla poco, es una de las consignas, promesas de la 4T, que es separar el poder económico del poder político. Y los procesos electorales son fundamentales en esta connivencia entre poder político y poder económico, porque las elecciones siguen siendo vistas como un territorio de inversión. Y sigue habiendo muchos actores empresariales, políticos, delictivos, etcétera, que ven en un proceso electoral la posibilidad de hacer negocios. Y ven a candidaturas como posibilidades de inversión para lograr futuras oportunidades en el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos todo un sector económico, que es el sector electoral, conformado por despachos de publicidad, por espectaculares, por revistas, por youtuberos, por cuanta cosa, que ven en cada temporada electoral es un negocio. Así como, no sé, las tiendas de juguetes, el 6 de enero es el gran negocio, pues para estos cada víspera electoral es donde se forran de dinero, ¿no? Pero justo es de las reformas que se tienen que hacer. Tan solo nosotros en Morena, ya la presidenta planteó en esta ruta que ya los que aspiren a un cargo no deben de montar espectaculares. Sí. Claro. Pero eso debería estar prohibido para todos, no solo para los de Morena, porque nosotros no vamos a tener, que está bien, pero la derecha no tiene esa prohibición, y yo creo que desmontar este negocio electoral sí se puede hacer a través de esta reforma electoral. Sí. Sí se puede. Totalmente. Sí, y evitar que esas sumas de dinero, ¿no? Forjen candidaturas y, si mucho me apuran, triunfos electorales, ¿no? Y también el crimen organizado. Y el crimen que organizado también impone, sí, o busca candidatos a modo, ¿no? O de ellos. Así es. Y hay una modalidad más, que son los partidos como negocio. Porque reciben, a mi juicio, demasiado dinero, todos. O sea, no se justifican los presupuestos de los partidos. Los partidos pueden operar perfectamente
con la mitad de lo que reciben actualmente, o con menos, ¿eh? Ujú. Y deberían ser financiados por su militancia, como era antes. ¿Te Así acuerdas? era. Uno cotizaba. El PAN hacía rifas, rifaba bochitos en los centros comerciales y de ahí sacaba su dinero. El Partido Comunista había que pagar cuota, Así es. que sí, por cierto lo heredó el PRD, sí, de que se tenía que pagar una cuota o dar una cuota mensual al partido. así es. Incluso no eras candidato si no habías Cubierto tus cuotas. no tenías cubiertas tus cuotas, ¿no? Entonces todas esas buenos costumbres se fueron perdiendo. Se combatió, por cierto, siempre se condenó el paternalismo para los pueblos indígenas y aquí hay un paternalismo peor en el Corruptor hasta, es decir, esa reforma que hizo Zedillo, que le abrió la llave de los recursos públicos a los partidos, fue el fin del PRD, ¿eh? Ahí se originó la pudrición. Porque si antes tú debatías por proyectos y por programas y por ideas, empezabas a debatir por presupuestos, por el control de presupuestos. En ese tiempo Andrés Manuel era presidente nacional del PRD y recuerda que él planteó devolver el 50% Sí. y como no se lo aceptaron, fue cuando los libros, las escuelas, todo lo que hizo Andrés Manuel como presidente nacional del PRD, porque sin duda no era necesario tanto dinero para los partidos, ni es necesario. Ni es necesario. Ni para el INE. Ni para el INE. Y eso es muy interesante porque por cada pueblo y comunidad indígena tienen las buenas prácticas desde adentro, pero también qué prácticas, y muchas veces si solo es en un sector, pues eso tendríamos que abrirlo como un debate y que también vaya a consulta y qué opinan los demás y las demás que son votantes y que salimos a votar y que salimos a ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué opinamos? Porque también es importante escuchar a la ciudadanía, porque volver a lo mismo, lo que pasa en Chihuahua, en los pueblos indígenas, no está pasa de otra manera en el sur, en Chiapas, ¿no? Entonces, desde estas historias que se han dado de lucha y de resistencia en los pueblos y comunidades indígenas, saber los momentos históricos de cada uno y partir desde ahí para tener una política pública en el tema electoral, que es muy importante porque va a haber variedad, un sinfín de riqueza en el tema electoral. Eso lo pondría sobre Por la mesa. ejemplo, Cherán no tiene elecciones, diríamos, Partidistas. constitucionales. Ajá. Yo no sé si esto sea una ruta que deba seguirse. Es un debate que debe de darse porque justo por eso es lo que yo comentaba fuera de cámara de las consultas que se están haciendo para que comunidades indígenas se conviertan también en pueblos autónomos, de gobiernos autónomos, perdón, han sido derrotados por este tema de la electoral. Entonces sí hay ahí también una discusión en el caso de los pueblos indígenas. Sí, totalmente. Y una proyección de los pueblos indígenas al resto del país, porque México tiene mucho que aprenderles. Por ejemplo, esta visión del poder, que no es de privilegio, sino de servicio. Sí, Que todavía está presente en muchos pueblos indígenas, en donde ser el tatamandón o el gobernador es un sacrificio. No es una posición cómoda. Nadie quiere, porque significa que le tienes que chingar el triple, ¿no? Esto me parece bien interesante, porque esto también implica que hacia el poder se va a tener una visión totalmente distinta, que es algo que la revolución de las conciencias tiene que cambiar. Por ejemplo, la relación con el poder.
Exacto. Por ejemplo, eres autoridad de la comunidad, eres gobernador. Esto lo de gobernadores también me salta, porque eso pasa solo en la parte norte del país y no pasa en el sur, Los porque también gobernadores indígenas. Indígenas, sí. A nosotros nos dicen gobernador indígena, no Y se les conocemos queda ningún cuatro. gobernador indígena. Nosotros conocemos al gobernador constitucional y punto. Pero muchos también lucran con que ya es gobernador indígena, con que ya tenemos Sí. como gobernador indígena. ¿Y de dónde salió si no lo conocemos? No, que fue de una asamblea. Tienen toda la narrativa de la población indígena. Se visten de indígenas, hasta se visten más folclóricos. Que ni siquiera, por ejemplo, en mi comunidad, el bastón de mando es para los presidentes municipales o presidentas y para los 3 niveles pues los 3 barrios que le llaman. Pero yo como senadora de la República u otro cargo a nivel federal, el sistema electoral no me da un bastón de mando. Claro. Lo da en el nivel comunitario y queda en el nivel comunitario porque ahí se respeta los sistemas normativos. Ya afuera yo no tendría sentido tener un bastón de mando, no porque lo quiera minimizar, porque realmente eso es adentro de lo comunitario, no hacia afuera, porque hacia afuera pues no está el bastón de mando, sino todos los diputados tendrían bastón de mando, todos los senadores tendrían bastón de mando, cuando no es así, porque es el 4º nivel de gobierno que apenas se está reconociendo. Incluso hay una mujer creo que en el Estado de México, ya tenía la nagua como mi nagua, su capita de lana y sus flores en la cabeza que nosotras No tiene. no tenemos. Y apenas tenemos tesoreras con A y ella ya se dice ser la gobernadora. Dices, ¿cómo? Con esto están lucrando. Así no es, pues. Me ¿no? recuerdas una candidata presidencial que el año pasado se vistió de piñata y pensó que se estaba vistiendo de indígena, ¿no? Sí, cuando Es un ridículo lamentablemente, terrible, ¿no? cuando decía, pues, ¿para qué llevar la educación a los indígenas si Sí. no saben? Si no quieren, ¿no? Si no quieren, cuando no queremos, cuando ni siquiera nos preguntaron qué queríamos o qué necesitábamos o cómo los veíamos a ellos, ¿no? Ahora las autoridades desde la agente municipal, desde el comité de educación, desde el comité de agua potable, desde el patronato de luz, desde todos estos autoridades dentro de la comunidad, es por sistemas normativos y no hay ni un peso. Tienen un cargo de 1 año, máximo 2 años, dependiendo lo que diga la asamblea. Entonces, y no hay ni un peso que reciban. Ahora, si se propusiera eso en el tema electoral, va un candidato, pero solo va a dar un servicio, 1 año, 2 años, ¿crees que se pelearía? No sé. ¿Qué diría el pueblo? Pues el pueblo manda y tiene la palabra. Exacto. Ahorita nosotros nos la hemos compartido y pues yo les quiero agradecer mucho, Edith, Leonel, por esta plática. Espero que se repita pronto para ver cómo vamos, qué nos falta y lo que hemos logrado. Sí, yo siempre pongo sobre la mesa, es saber la historia de cada estado y de cada pueblo indígena para saber hacia qué rumbo vamos a dirigir las políticas. Porque lo que es en Michoacán, en Cherán, estas prácticas, llegó una persona de Chiapas, llevó esto y pues los resultados fueron contrarios, ¿no? Entonces, Desastroso. sí hay que saber medir y no solo hacer politiquería, porque ya quiero ser igual que Cherano, también quiero que me vean los reflectores, no es ver los reflectores, es ver y buscar el bienestar de nuestros pueblos y de la ciudadanía y del México profundo y del México en general, que ahorita los reflectores están sobre México también porque tenemos por primera vez una presidenta de la República. ¿Y cómo está? Y cómo me decían,
algunas personas que son políticos, no creía que la presidenta dirigiera tan bien. Y digo, y me impresionó porque son personas que están en la política, que han estudiado mucho. Pues yo creo que ni la presidenta hubiera pensado que hay personas tan racistas, tan Misóginas. misóginas y tan de ver solo para sus zapatos y no ver toda la riqueza que tenemos en México y saben, la presidenta, la doctora Claudia, sabe dónde está, sabe dónde estamos y sabe hacia dónde vamos. Pues hay que cuidar el movimiento. Yo creo que si lo conseguimos, aprendemos de los errores que estamos cometiendo, pero también de los aciertos, que son muchos. Me parece que podemos lograr esto que hemos llamado desde hace un rato profundizar la transformación de nuestro país. Yo a eso aspiro. Pues a eso hay que apuntarle, en eso seguimos, y pues esto no depende solo de la presidenta Sheinbaum, no depende solo de las legisladoras y de los legisladores, no depende solo de quienes hacemos periodismo, comunicación, depende sobre todo del sujeto principal de la historia, que es el pueblo de México. Porque ni siquiera depende de los partidos políticos. Así es. Va más allá. Pues muchas gracias, Pedro Miguel, por la gracias. plática. Gracias, Pedro Miguel. Volveremos. Qué gusto, senadora.